Hola, bienvenidos. Les proponemos hoy un programa distinto, fuera del campo. Salimos del campo, pero para mejorar la productividad de nuestros campos. ¿Por qué? Venimos a la ciudad a interiorizarnos acerca de todos los avances en el cultivo de maíz y también de esta manera tratar de potenciar este cultivo tan necesario en la sustentabilidad agrícola. Les proponemos desde la Bolsa de Comercio de Rosario repasar a través de este primer programa especial lo que fue el 8º Congreso de Maíz 2005. El cultivo de maíz parece tener un futuro más que auspicioso en la Argentina, más allá de un presente signado por la desventaja competitiva con respecto a la soja en cuanto a la rentabilidad y la caída alarmante en el área sembrada. Esa es la fotografía que dejó el 8º Congreso Nacional de Maíz desarrollado en la Bolsa de Comercio de Rosario, que a tono con su eslogan "Generando valor para un futuro sustentable", reunió a lo largo de 3 jornadas unos 1.200 participantes, con notorio predominio de técnicos y productores jóvenes, los que se mostraron altamente satisfechos por el nivel de los disertantes. Esto determinó un balance más que positivo para los organizadores, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Zona Norte de Buenos Aires y la empresa Agroactiva, quienes contaron además con la convocatoria de Maizar. Estamos muy conformes, tanto en los aspectos organizativos, con la asociación con Agroactiva nos ha potenciado el Congreso. Estamos muy conformes con todo el aspecto técnico y con los asistentes. La calidad de los asistentes es también de un gran nivel, así que bueno, y la cantidad de asistentes también, por supuesto. Estamos duplicando lo que hemos tenido en los congresos de más asistencia, así que bueno, creo que hemos potenciado enormemente nuestro congreso. El sector respondió, hubo una excelente inscripción, en realidad llegamos a los 1.200 inscriptos, bastante más de lo que esperábamos. El nivel de disertantes ha sido aceptado por todos como de relevancia. Hemos sido acompañados por auspiciantes de altísimo nivel y en el número necesario también. La asociación Maizar nos acompañó, nos dio su apoyatura y sus contactos y su apoyo en muchos aspectos, al igual que ha sido verdaderamente armoniosa la unión con AIAMBA. Se ha analizado el cultivo de maíz de todos sus aspectos, desde el punto de vista de la semilla, de la protección vegetal, de la fertilización, del control de malezas, de comercialización, de micotoxinas, de futuros usos, de la conversión en carne, de la formación de la producción de etanol, o sea que creo que de los 8 congresos que ha habido de maíz a lo largo del tiempo, del primero en la década del 70, y además por una cuestión también de época, digamos así, este ha sido el más completo y donde más se han tratado diversos temas. La ingeniera María Elena Otegui, profesora de la Facultad de Agronomía de la UBA, quien se especializa en ecofisiología del cultivo de maíz, fue la responsable de coordinar el panel que abordó distintos aspectos del manejo del cultivo. En la sección de manejo del cultivo, el interés primordial para esta versión del Congreso fue centrarnos en la estructura del cultivo de maíz y con esto principalmente focalizar en aspectos que hacen a la heterogeneidad entre plantas, que es uno de los problemas más importantes que tiene hoy el productor, variabilidad en el lote y que intuitivamente lo asocia con las variaciones del rendimiento. Respecto del manejo del cultivo, la conferencia plenaria estuvo a cargo del ingeniero Tollenar, investigador de la Universidad de Guelph, Canadá, quien centró su alocución en el efecto de la sobredensidad en el maíz en la acumulación de materia seca y en el índice de cosecha. La investigación realizada por Tollenar le permitió determinar que un aumento moderado en la variabilidad de la densidad no afectó el rinde del grano a nivel de la canopia, porque el menor rinde del grano en plantas que sufrieron más el estrés que sobredensidad fue compensado por el mayor rinde en las plantas que experimentaron menos estrés por sobredensidad.
En contraste con lo que se había estudiado hasta el momento, en que se había hecho mucho hincapié en la variabilidad entre plantas en la hilera, en los experimentos que condujeron, ellos observaron que variabilidades de hasta 60 centímetros entre plantas no provocaban a nivel del cultivo en promedio diferencias entre un stand uniforme o desuniforme, porque en los stands desuniformes, las plantas que quedaban sometidas a más densidad, si bien deprimían su rendimiento, eran compensadas por el mayor rendimiento de las plantas que quedaban más aisladas. En cambio, cuando lo que se provocaba era una variabilidad importante en el momento de emergencia de las plantas, sí encontraron diferencias de rendimiento a nivel promedio del cultivo. Diferencias en variabilidad que ellos generaron de manera artificial en un cultivo normal muchas veces se debieron a distintas profundidades de siembra o sobre todo a que ciertas semillas no tienen suficiente humedad que recién pueden dar lugar a una plántula cuando ocurre una lluvia. Eso genera la desuniformidad en el tiempo y diferencias en el estado de desarrollo entre esas plantas. Más tarde, el ingeniero Emilio Satorre de la Facultad de Agronomía de la UBA, con especial participación en ACREA, detalló que el cultivo de maíz ha experimentado cambios de importancia en la densidad y arreglo espacial. Asociado a estos cambios, se ha prestado mayor atención al manejo de los factores determinantes de la estructura espacial y temporal del cultivo. El ajuste tecnológico de estos aspectos aparece al presente como una contribución efectiva al logro de altos rendimientos de maíz. Ese aumento en la densidad desde el año 1992 hasta el momento ha alcanzado un 30%. Cuando originalmente se sembraban alrededor de 50-55.000 plantas o se buscaba lograr 50-55.000 plantas, en la actualidad estamos bien por encima de las 70 y hasta las 80.000 plantas por hectárea. En el año 1990-1991 prácticamente no había ninguna hectárea de maíz sembrada a 52 centímetros entre hileras y en este momento muchas regiones llegan a tener casi el 80% de su superficie sembrada con este distanciamiento. Estos aspectos de aumento de la densidad, reducción del distanciamiento entre hileras, han contribuido junto a la mejor genética con tolerancia de densidad y al manejo de la fertilización de los cultivos a mirar los aspectos que hacen a la uniformidad, distribución de las plantas, de los cultivos con mucho más interés. Es así que en los actuales sistemas de producción se evalúa tanto la desuniformidad espacial como la desuniformidad temporal. A su turno, el ingeniero Alfredo Cirilo de INTA Pergamino se refirió a la distancia entre surcos y precisó que la siembra en surcos angostos permite mayor equidistancia en la distribución de las plantas de maíz sobre el terreno y posibilita cubrir mejor el suelo, capturando más luz desde etapas tempranas del cultivo, incrementando la producción de biomasa. Ello contribuye a asegurar una mayor cobertura durante la floración al reducirse la superposición de hojas sobre el surco, mejorando el crecimiento de la planta y su granazón. La ventaja que los surcos angostos, mejorar la captura de luz, en un ambiente de una primavera seca se me torna en desventaja, porque si bien captura más luz, también transpira más. Y me gasto la reserva del agua en la etapa donde todavía está formando hojas. Y si no llueve, y llega la floración y no llovió, va a tener menores reservas de agua en el suelo el surco angosto que el surco ancho. De manera que una seca va a tener un impacto mayor en un surco angosto que en un surco ancho. De manera que, si esto es lo que voy a hacer, porque no puedo optar por surco ancho o angosto, tengo que hacerlo angosto, elegir en esa condición de riesgo de sequías en primavera, híbridos más tolerantes a una posible sequía de primavera, ¿sí? En el caso de altas densidades, cultivos de alta productividad con mucho rendimiento, sin limitaciones hídricas, si hay problemas de quebrado, adelantar la cosecha, porque seguramente va a haber más removilización, adelantar la cosecha para que no se me quiebre tanto la planta. ¿Sí? Si yo tengo un cultivo con poca hoja, con poca densidad o poca estructura de planta, ahí puedo tener ventajas de estrechar los surcos, siempre y cuando no haya limitantes hídricas. Cerrando el panel, el ingeniero Gustavo Madoni de la Facultad de Agronomía de la UBA abordó la dinámica de la instalación de jerarquías entre plantas y su incidencia en el crecimiento y rendimiento de maíz. Vemos que aparecen plantas con distinta habilidad en la captura de recursos, que genera entonces una desuniformidad en el crecimiento de esas plantas y que en algunos casos eso puede repercutir en una disminución del rendimiento medio del lote. Dentro de lo que son los materiales disponibles en el mercado, hay híbridos que podrían tener una mejor performance en cuanto a rendimiento. En sistemas de producción de alta densidad, básicamente aquellos que son caracterizados como tolerantes a alta densidad de siembra.
Segundo segmento del programa. Regresamos a la Bolsa de Comercio de Rosario para proseguir en este resumen con los principales conceptos que nos dejó el 8º Congreso Nacional de Maíz, desarrollado allí entre el 16 y 18 de noviembre pasados. El ingeniero Fernando García, director regional de Impofos Conosur, tuvo a su cargo la coordinación de la mesa que abordó aspectos relacionados con la nutrición del cultivo de maíz. En primer término, el ingeniero Peter Scarf de la Universidad de Missouri nos actualizó respecto de las nuevas ideas que están poniendo en práctica en materia de fertilización. Lo interesante que nos mostró el doctor Scarf fue que ellos, como lo planteó él, digamos, fue desde el punto de vista de comparar lo que son viejas ideas y nuevas ideas. Y confrontando esto, la conclusión final fue que en realidad podemos quedarnos con las viejas ideas cuando comprobamos que son útiles y debemos adaptar a nuevas ideas cuando vemos que son superadoras de esos viejos mitos que muchas veces tenemos en cuanto al manejo de los nutrientes. Una de las áreas en la que estamos mejorando y podemos mejorar es decidiendo cuánto nitrógeno tenemos que aplicarle a los cultivos. Y dado que el costo de los fertilizantes nitrogenados ha aumentado últimamente, es una herramienta muy importante para el resultado final del cultivo. Algunos lugares necesitan más nitrógeno, otros menos. Tenemos nuevas herramientas para ayudar a tomar esa decisión. Un área más que creo es importante evaluar es el éxito de nuestras decisiones durante el ciclo del cultivo, porque el nitrógeno se puede perder, lo cual nos puede bajar el rendimiento. Por eso estamos trabajando en tecnologías para estimar la cantidad de nutrientes perdidos y tomar decisiones acerca de cuánto puede gastarse para reponer el nitrógeno. How much can be spent to replace the nitrogen. Average usage in Missouri is probably about A modo de promedio, en Missouri utilizamos 165 kilos de nitrógeno por hectárea de maíz, pero es un valor altamente variable. En fósforo de 30 a 40 kilos, en potasio de 50 a 60. Nosotros también tenemos que encalar nuestros suelos, pero nuevamente esto es muy variable. En general, hay una decisión personal tomada a partir del análisis de suelo para fósforo, potasio y las necesidades de encalar. Tras la conferencia de Peter Scarf, fue el turno de la ingeniera Graciela Cordone, del INTA Casilda. Ella abordó el tema del maíz dentro de la rotación de cultivos y los beneficios que genera en los esquemas actuales dominados por monocultura de soja. Hizo hincapié además en los efectos que produce en el balance de carbono de los suelos y sus propiedades físicas, y enfatizó acerca del tema de rotación de raíces, aspecto sobre el que habrá que incrementar la atención en un futuro. Vimos algunas vistas satelitales donde se puede observar la poca participación de los lotes de maíz y la proporción promedio del país de 7 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz, la proporción en algunas zonas de 9 hectáreas, en áreas más pequeñas, de 9 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz, y en algunos lotes que no reciben nunca maíz. Esta situación lleva a que haya bajo aporte de rastrojos cuando predomina la soja en la secuencia de cultivos y se transforma en un balance negativo del carbono orgánico del suelo. Y en realidad esto es muy preocupante porque es la situación que está enfrentando por lo menos el 70% del área agrícola, con escasa participación del maíz. A su término, el ingeniero Hernán Echeverría del INTA Balcarce brindó una actualización acerca de los métodos de diagnóstico de la fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz, el nutriente más importante para la definición del resultado en este cultivo. Lo normal es que los cultivos de maíz en nuestro país sean fertilizados con dosis no las suficientes de nitrógeno y por lo tanto el productor está perdiendo rendimiento en su cultivo. La idea es no fertilizar con dosis elevadas porque sí nomás, sino utilizar todas las herramientas disponibles, o sea, análisis de suelo, análisis de planta, análisis de reflectancia del canopeo, para hacer un uso racional del nitrógeno y que realmente el productor aplique el mismo cuando realmente lo necesite. Las herramientas técnicas están, solamente hay que aplicarlas. Cerrando la mesa de nutrición del cultivo, el ingeniero Martín Díaz Zorita de la Facultad de Agronomía de la UBA expuso acerca de los aportes de promotores biológicos del crecimiento en cultivos de maíz.
Las tecnologías de promotores biológicos involucran básicamente el uso de nuevas tecnologías de identificación de moléculas y microorganismos favorables al crecimiento del cultivo de maíz, y los resultados que vamos a presentar son relacionados básicamente a los que han contribuido al mejoramiento en la disponibilidad y captación de fósforo, tal es el caso de Penicillium y Pseudomonas. La intención es incorporar estas nuevas ideas para los sistemas de producción a futuro. No son tecnologías totalmente difundidas ni estudiadas a nivel extensivo en Argentina, pero sí que están en creciente interés y complementando el uso de otras prácticas eficientes del manejo de la nutrición. Último segmento de este primer especial dedicado al 8º Congreso Nacional de Maíz Rosario 2005. En el tramo final de la primera jornada se desarrolló la Mesa de Protección Vegetal. En este marco, una de las conferencias que mayor expectativa generó fue la brindada por el ingeniero agrónomo Eduardo Teisandie, quien es representante de una empresa privada de investigación para la industria semillera. La misma estuvo relacionada con la predicción y control de la ocurrencia de enfermedades limitantes en la producción de maíz. Los factores que intervienen están continuamente interactuando. Muchas veces uno encuentra que un factor, llámese la genética del hospedante, la genética del hongo, el clima o los vectores que intervienen en la transmisión de una enfermedad, pueden pesar más que otros de los factores. En otras palabras, siempre hay un factor que predomina más o que pesa más, pero no hay que desmerecer la interacción entre ellos. Se mencionaba el caso, por ejemplo, de una enfermedad foliar que es muy temida a nivel internacional, como es la Cercospora spot, una enfermedad que destruye el área foliar de maíz. Se mencionaba, le decía, el hecho de que no es posible deducir la merma de rendimiento por la expresión de síntomas, porque lo que hemos encontrado es que la merma de rendimiento en maíz se produce cuando ocurre podredumbre de caña producido por condiciones ambientales de estrés, donde la planta que tenga podredumbre de caña afectada por Cercospora, por esta enfermedad foliar, ahí es cuando realmente se produce la merma de rendimiento. Si no se produce podredumbre de caña, y a pesar de tener un intenso ataque foliar, no se produce merma de rendimiento. Esto señala y enfatiza la necesidad de estudiar factores que a veces pasan desapercibidos en la interacción para producir enfermedad. Posteriormente, la ingeniera Miriam González de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario se ocupó de la roya del maíz, la enfermedad limitante del cultivo aparecida en el país durante la última campaña. González expuso los avances de su investigación acerca de la biología del agente causante de esta enfermedad, lo que determina la necesidad de generar un control a través de la resistencia genética, lo cual involucra la concurrencia de varios genes interactuando para tal fin. Las investigaciones estas son bastante básicas, entonces lo que apuntamos es a lo que es resistencia genética. Lo que encontramos es que hay variabilidad en la resistencia genética, hay resistencia, depende de los materiales, o sea que se puede trabajar en resistencia para esta enfermedad. La Mesa de Protección Vegetal tuvo continuidad con 2 exposiciones referidas a un mismo problema, el complejo del achaparramiento en maíz, tema que abordaron la doctora María Jiménez Pecci, perteneciente a un área del INTA, y el doctor Daniel Jeffers, representante de una empresa mexicana. El achaparramiento es una enfermedad que es nuestra, de América, y la transmite un insecto que está en América. El problema es que hace poco tiempo es una enfermedad de zonas tropicales y subtropicales y hace poco tiempo está avanzando hacia las zonas templadas. Entonces, nuestro consejo es que el productor sepa de qué se trata, que esté enterado y que comience a buscar, comience a pedir por semilla tolerante o que tenga, recién se empieza a trabajar sobre esto, semillas tolerantes para la zona templada. Nosotros tenemos meteoros con buena resistencia a achaparramiento, pero más que esta, estamos usando esta para reciclamiento, para dar mejor estabilidad para rendimiento en el campo. Estamos juntando con meteoros con resistencia de insectos por cogallero y
también con resistencia de otros problemas transmitidos por vectores, por ejemplo, enanismo mosaico de maíz. Y también estamos juntando con materiales con resistencia o tolerancia de sequía para dar un mejor material para uso en el campo para los campesinos, especialmente en áreas con bajos recursos. En la clausura de la primera jornada tuvo lugar el acto protocolar donde quedó formalmente inaugurado este 8º Congreso Nacional de Maíz. La ceremonia contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales y los responsables de las entidades organizadoras. En la oportunidad se rindió homenaje al ingeniero agrónomo Fabio Nieder, fallecido hace algunos años, personalidad emblemática en el mejoramiento del cultivo y la semilla en Argentina, y a quien hoy debe su nombre la sala de conferencias de la Bolsa de Comercio Rosarina. Luego disertó el doctor Guillermo Nielsen, quien lamentó que paradójicamente, en forma inexplicable, dijo: a pesar de la estructura productiva de la Argentina, hay un registro muy bajo de las necesidades y de la problemática agropecuaria. Mucho antes de este Congreso Nacional de Maíz, nosotros veníamos repitiendo la necesidad de fomentar el cultivo del maíz en la Argentina porque es indispensable, es impostergable para la sustentabilidad del sistema agrícola. Muchos han dejado de hacerlo por la conveniencia económica de realizar otros cultivos más rentables, pero sabemos que es necesario para poder obtener la rentabilidad en los futuros cultivos. Y bueno, por allí a lo mejor la baja de precios hay que contrarrestarla justamente con tecnología que nos permita elevar la producción. Para eso estamos aquí y para eso vamos a brindarles más información. Vamos a compartir la próxima semana otro especial de este 8º Congreso Nacional de Maíz 2005.